Patricia, están en vivo. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a todos los participantes del día de hoy. Vamos a empezar la conversación sobre regalías en Internet y promoción digital, presentando a los panelistas. Ellos son Josh Norek, que es presidente de Regalías Digitales LLC, una firma que ayuda a compositores y editores de música a cobrar sus regalías en todo el mundo y a licenciar sus canciones para cine y televisión. Entre los clientes de la firma se encuentran Daddy Yankee, Los Tigres del Norte, Primus, y la firma también se especializa en anticipos de regalías y préstamos a artistas. Norek es cofundador de Latin Alternative Music Conference, LAMC, y se desempeñó como vicepresidente de National Records durante 10 años. Y también el día de hoy nos acompaña Teresa Navajas, que es licenciada de Arte por la Universidad de Sevilla, máster en Mercado del Arte por el Instituto Superior de Arte en Madrid. Tiene un posgrado de Comunicación Corporativa y Management en el IE Business School y ha trabajado por más de 12 años en gestión y comunicación cultural, de los cuales 8 se han dedicado a la difusión de la música latina en España. Durante 7 años ha sido responsable de la comunicación en Radio Gladys Palmeras y ha obtenido el premio Ondas en 2015 a Mejor Radio Online y el Shortlisted del Lobby Awards. Actualmente es responsable de comunicación en Charco Música, que es una agencia creativa de booking especializada en artistas iberoamericanos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Gracias, Patricia. Bueno, quisiera dar inicio a esta conversación el día de hoy con 2 conceptos básicos, que son las regalías de composición y las regalías del máster o de producción fonográfica. Las regalías de composición serían aquellas que se colectan, ¿no? Hablando específicamente para efectos de esta conversación, aquellas que se les paga a los autores y a los compositores por realizar la comunicación pública de sus canciones a través del servicio, ya sea digital, que puede ser de tipo webcast, como por ejemplo plataformas como Pandora, Sirius, y la otra que es el on demand, ¿no? Como plataformas de YouTube, como YouTube, Apple Music, Deezer y Spotify. Y las otras serían las regalías de producción fonográfica o del máster, que son aquellas que se colectan también por la comunicación pública de estas canciones, pero estas son para aquellos que son dueños de fonogramas, es decir, aquellos que pagaron la grabación, la mezcla y la masterización de las canciones. Aquí en Perú, las regalías de composición y de productor fonográfico son colectadas por 2 asociaciones llamadas APDAIC y la otra UNIMPRO. Y existe una tercera que se llama SONIEM, que colecta para los intérpretes y ejecutantes de un fonograma también, ¿no? En el caso de emisión radial terrestre, localmente, esas son las 3 regalías que se pagan. Josh, cuéntanos exactamente a qué nos referimos cuando hablamos, por ejemplo, de las regalías digitales en el ámbito internacional y específicamente, creo, en Estados Unidos, en tu caso, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Y disculpa que mi español no sea perfecto. Yo crecí aquí en Gringolandia, aunque yo tengo familia argentina en el lado de mi padre. Mi nombre es Josh Norek, soy presidente de una empresa que también se llama Regalías Digitales.
y voy a discutir las varias regalías que existen, en particular en el mercado estadounidense, pero muchas de estas regalías también están disponibles alrededor de Sudamérica. Una de las regalías más importantes para nuestra empresa es la cobranza de las regalías de los intérpretes desde una agencia federal estadounidense llamada Sound Exchange. Y Sound Exchange es una agencia federal estadounidense que administra las regalías del intérprete desde los servicios de radio internet y radio satelital. Muchos artistas no saben que existan estas regalías y que son muy difíciles a cobrar sin un representante en los Estados Unidos para hacer el trabajo legal de la registración. Esta regalía no tiene nada que ver con las ventas ni con los servicios de streaming como Spotify. Son regalías que vienen desde un servicio de radio internet llamado Pandora y un servicio de radio satelital llamado SiriusXM. La cantidad de estas regalías dependen mucho en la cantidad de seguidores que tenga un artista en los Estados Unidos. Algunos de nuestros clientes, como la Sonora Dinamita, ganan casi $10,000 estadounidenses por trimestre desde Sound Exchange. Un artista veterano peruano como Pedro Suárez Vértiz probablemente generará alrededor de $500 por trimestre desde Sound Exchange. Todo depende en la cantidad de seguidores que tengan allí en Estados Unidos. Dado que la agencia federal Sound Exchange no hace ninguna transferencias bancarias a los artistas en el exterior, muchos artistas latinos trabajan, por ejemplo, con mi empresa o otras compañías para hacer el trabajo legal de hacer la registración y después recibir los cheques. Nosotros después mandamos el dinero por transferencia bancaria a la cuenta del cliente. Y yo debo mencionar que también existe una regalía distinta para los sellos discográficos en esta agencia federal Sound Exchange. Es muy común que los distribuidores digitales como The Orchard o 1RPM o CD Baby se cobran estas regalías en el nombre del sello, pero con respecto a los artistas, los intérpretes, ellos tienen que estar registrados directamente con Sound Exchange para las regalías del intérprete. Y es muy importante mencionar que estas regalías de Sound Exchange se vencen después de solo 3 años. Es increíble la cantidad de los artistas que se dejan el dinero sobre la mesa porque ellos no toman acción para registrarse con esta agencia federal. Unas otras regalías que yo quería discutir son regalías autorales. Primero, la regalía autoral de YouTube. En este momento, porque yo recibo muchas preguntas con respecto a YouTube, es una plataforma bastante complicada. Muchos artistas y autores extranjeros no tienen ni idea que exista una regalía autoral en YouTube, pero hay que saber que YouTube solo paga esta regalía editorial para las vistas desde solo 3 países: Estados Unidos, Canadá y Brasil. Más o menos, YouTube paga alrededor de $150 estadounidenses de estas regalías autorales por cada 1,000,000 de vistas estadounidenses. Aunque esto no suena como mucho dinero, para nuestros clientes como Daddy Yankee o los Tigres del Norte, esto puede ser más de $20,000 por trimestre. Yo siempre digo a los clientes potenciales que es muy importante conocer tu propia audiencia. Si 99% de tus vistas en YouTube vienen desde Perú, la realidad es que usted no va a tener muchas regalías editoriales de YouTube porque YouTube no paga esta regalía autoral desde las vistas peruanas. Pero si usted tenga una audiencia quizás de 20% de sus vistas desde Estados Unidos, quizás sí valga la pena trabajar con una empresa como mi compañía para cobrar estas regalías. La segunda regalía editorial que yo quiero discutir son regalías mecánicas. Una regalía autoral importante se llama la regalía mecánica o mechanical royalty, como decimos en inglés. Esto es una regalía editorial que viene desde las plataformas de streaming como Spotify, Deezer y Apple Music. Y estos servicios se pagan algunos microcentavos por cada reproducción. En realidad,
estas regalías están pagadas desde una sociedad autoral distinta en cada país. Es que decir que una reproducción desde Perú quizás está pegada a la sociedad Updike, pero una reproducción desde los Estados Unidos esté pagada a una sociedad norteamericana llamada Harry Fox Agency. Siempre es mejor registrar una canción directamente en cada sociedad, en cada país. Pero como se puede imaginar, esto es mucho labor. Nosotros, por suerte, tengamos una plataforma que nos permite registrar una canción en cada sociedad alrededor del mundo. La tercera regalía editorial que quiero discutir es la regalía de ejecución pública. Esta regalía está generada cuando una canción suena en los radios terrestres o la televisión o una película. Para recibir estas regalías, hay que registrar tus canciones en una sociedad de autor. Igual a las regalías mecánicas, nosotros por suerte tenemos esta plataforma que nos permite registrar una canción en cada sociedad autoral alrededor del mundo. Y otra regalía importante para algunos artistas, pero no todos, son las regalías de sincronizaciones. No sé cómo es el mercado peruano, por ejemplo, para sincronizaciones, pero en un mercado más grande como Estados Unidos o España puede ser importante. Y esto es una regalía que viene desde los programas de televisión o las películas. Es una negociación directa con la producción de televisión o la película y todo depende en un supervisor musical que se elige la canción basado en el sonido o la relevancia de la canción al programa de televisión o la película. Típicamente, las producciones de la televisión o las películas pagan 50% del dinero al dueño de la grabación y la otra 50% al dueño de los derechos editoriales. La mejor situación para un artista es ser el compositor y el dueño de los derechos de máster. Yo, por ejemplo, era supervisor musical de la serie de Netflix llamado El Chapo, y la verdad, cuando yo estoy pensando de cuál canción yo voy a licenciar, yo siempre prefiero licenciar una canción controlada por el artista ambos lados, máster y editorial. La verdad, muchos artistas me dicen, yo quiero firmar con Universal Publishing o Warner Chappell Publishing. Y yo digo, esto no es una ventaja muchas veces, porque en este caso el supervisor musical tendrá que negociar con un CEO y con una editora y van a perder tiempo y quizás van a decidir usar una otra canción. Entonces, puede ser una situación difícil cuando hay muchos autores o muchos dueños de los derechos. Un ejemplo de un artista independiente que ha tenido mucho éxito, yo manejo un rapero uruguayo llamado Santi Mostafa. Hemos generado más de $200,000 de las sincronizaciones en Hollywood porque su música funciona muy bien para las películas y televisión estadounidenses. Desgraciadamente en Hollywood, la mayoría de los usos de la música latina son muy estereotipados. Esto es porque en Hollywood, cuando ellos quieren incluir la música latina, es muy común que el uso tiene que ver con una escena quizás donde hay una pandilla mexicana vendiendo drogas o van a hacer algo violento. Y esto fue el caso cuando yo puse una canción de Santi Mostafa en la película X-Men Logan. Se usaron la canción de Santi en la parte de la película cuando Logan está peleando contra una pandilla mexicana. Entonces, me encantaría ver un cambio donde están usando música latina para usos más positivos, una chica aprobándole de la universidad o algo así, pero desgraciadamente en mi país esto no es la situación, ¿no? Es porque muchas veces son gringos encargados de componer o escribir estas obras de televisión o películas. Pero para obtener estas sincronizaciones hay que trabajar con alguien que hace la representación de los artistas en Hollywood. Yo hago este tipo de trabajo, pero yo generalmente no quiero trabajar con más de 10 artistas, porque la verdad es que es mucho labor y muchas producciones de Netflix no pagan más de $1,000
por uso. Pero hay muchas agencias, y se pueden buscar en el Internet, hay agencias que representan artistas para conseguir sincronizaciones. Es un área que ha sufrido un poco debido a COVID porque no pueden grabar películas muchísimo, entonces hay menos producciones en este momento, pero esperamos que regresen pronto a grabar y hacer nuevas películas y series de televisión. La última regalía que yo quiero discutir es la regalía del máster o grabación desde las plataformas digitales. Distinto de las regalías autorales, las plataformas digitales también pagan una regalía del máster para las reproducciones de la música en los servicios como Spotify, Apple, Deezer y YouTube. Y para recibir estas regalías del máster, el dueño de los derechos del máster o grabación tienen que tener un distribuidor digital o un sello discográfico. Normalmente el distribuidor o el sello discográfico va a tomar su porcentaje y después pagar el balance al artista. Hay muchos distribuidores independientes como CD Baby o TuneCore donde no van a tomar un porcentaje. Muchas veces tienes que pagar un monto por año o algo así. También existen distribuidores más grandes como The Orchard o 1RPM. Y estas compañías, si creen que el artista tiene potencial, van a estar mandando la canción a los programadores de Spotify o Apple y tratar de poner las canciones en los playlists. La verdad, la mayoría de las reproducciones en Spotify o Apple vienen desde los playlists. Entonces, esto es un servicio muy importante que se ofrecen muchos distribuidores grandes. Yo no cobro esta regalía del máster, pero sí es muy importante y hay que pensar bien de cuál distribuidor o sello usar para la distribución digital. Y bueno, estas son más o menos las regalías que existen. Ha cambiado mucho, ¿no? Cuando yo crecía comprando cassettes, los compactos, los sellos solo tenían que pagar una regalía al artista y una regalía a la editora y esto es todo. Ahora hay como 10 regalías o qué sé yo, hay un montón y es mucho para manejar. Y la verdad, para muchos artistas, sus trabajos han cambiado mucho porque tienes que manejar tu negocio y ser artista y manejar redes sociales. Es mucho, ¿no? Es mucho. Es mucho y también son muchas regalías para compartir con los encargados, ¿no? De quienes administran cada tipo de regalía. Verdad, verdad. Esto es una situación complicada y yo siempre digo, por ejemplo, en el hip hop o trap, por ejemplo, es muy común tener una canción exitosa con 10 autores. En el caso de la canción Te Bote, yo represento 3 de los 10 autores. Y alguien tiene 2% de una canción, otro tiene 12%. Es muy importante como artistas llegar a un acuerdo antes de la distribución de cómo dividir estas regalías, porque si no, va a existir confusión o peleas entre los miembros y ustedes no quieren tener este problema. Yo entiendo bien, mi abuelo era compositor para una canción de Frank Sinatra y se vendió los derechos por $50 cuando tenía 17 años. Se murió un pobre. Entonces, a una edad joven, yo aprendí a no vender tus derechos. Es muy importante proteger tus composiciones. Yo era artista también firmado a un sello discográfico cuando yo era más joven y yo siempre digo a los compositores, no importa si en este momento no sos famoso, hay que pensar, quizás algún día voy a tener un éxito. Es muy importante tener algo escrito con tus colegas, tus colaboradores. No debes editar una canción sin tener un acuerdo de cómo dividir las regalías, porque si no, es posible que tu grupo va a romper, ¿no? Sí. Muy importante el tema de los acuerdos previos y de los contratos, ¿no? Tenerlos siempre por escrito, no escatimar tal vez en contratar un abogado que se siente con los autores y con los dueños del máster a dividir y a tener claro quiénes controlan los derechos para luego Sí. no tener problemas, ¿no? En el futuro.
Bien, entonces continuando ahora con plataformas digitales, para muchos de nosotros es un gran misterio, ¿no? Cómo funcionan los pagos de Spotify, por ejemplo, ¿no? Y la información que recibimos por lo general es muy amplia y poco precisa. La verdad es que no tenemos una idea muy clara de cómo se reparten, por ejemplo, los ingresos de Spotify y cómo es que se paga, cómo es que paga la plataforma en sí. ¿No? Los ingresos que se reciben, ¿a qué corresponden exactamente? Si corresponden a tipos de regalías de autor, o si son los de máster, o si son por las reproducciones que se generan. En ese sentido, Teresa, ¿nos podrías contar un poquito cómo funcionan las plataformas como Spotify? Bueno, buenas noches acá, buenas tardes allá. A ver, voy a poner el caso de España, que es el reparto que yo conozco, el que manejo bien, y después quería contraponer un poco lo que nos ha contado Josh, que es súper interesante, de cómo se hace todo el reparto de regalías con el modelo europeo, que también creo que España, siendo puerta de Europa para muchos artistas peruanos, es importante también que vean cómo se gestiona de un lado y cómo se gestiona de otro. Y yo es algo que tuve la suerte el año pasado de ver, porque estuve trabajando con CISAC, que es una de las PRO, y es bastante... son dos modelos diametralmente opuestos, el modelo anglosajón y el modelo europeo. Ninguno perfecto, cada uno con su falla. Pero bueno, respondiendo antes a la pregunta que me has hecho sobre Spotify, o sea, imaginemos 10 unidades. Un usuario paga 10 euros al mes para tener una suscripción a la plataforma de Spotify. En España, de esos 10 euros al mes, el 70, o sea, 70 céntimos de euro irían a los derechohabientes. Y ahora explico cómo se reparte. El resto, unos 2 euros se queda la plataforma, se queda Spotify, y 1 con algo van directamente al Estado, vía impuestos. De los 7 euros que se quedan los derechohabientes, 1 euro se quedaría a SGAE, que es la plataforma de la entidad de gestión de derechos colectiva española. 0,60 se quedarían los intérpretes y los autores, que eso se gestiona a través de otra entidad que se llama AIE. Y el 60%, o sea, bueno, casi un poco más, el 70%, más o menos 68 céntimos, irían directamente a las, o sea, 6,80 euros irían directamente a los sellos. De forma que, si os fijáis, casi el 70% de las ganancias van directamente a las discográficas, en el modelo de reparto español. Y así quería un poco como hacer la diferencia entre el modelo europeo de gestión de derechos de autor y el americano. En primer lugar, el sistema de recolección de derechos de autor en Europa, aunque ahora hay ya una directiva europea que permiten que se introduzcan empresas con ánimo de lucro, empresas privadas, el sistema normal son asociaciones de autores que se llaman entidades de gestión colectiva. Entonces, estas entidades de gestión colectiva, por ejemplo, SGAE en España, SACEN en Francia, GEMA, que es una de las más poderosas, de las que más recauda en Alemania. Todas estas las forman, son asociaciones donde los socios son los dueños de la entidad y los socios son autores y editores. Aquí tenemos el derecho de autor en el derecho europeo, protege fundamentalmente al autor que se diferencian en dos partes, en el compositor y el letrista, aquel que hace la letra y aquel que hace la música. He querido decir esto porque me ha parecido muy importante lo que ha dicho Josh, porque en el derecho europeo el derecho moral es invendible. O sea, aquí el abuelo de Josh nunca podría haber vendido esos derechos. Los llamamos derechos morales y son invendibles, inalienables. O sea, nadie los podría vender, ¿vale? Esa es una de las grandes diferencias con el modelo americano. Sí. Aquí en Perú también. Que el modelo americano, es igual. Claro, el modelo americano, la gran parte de recaudación la tiene el dueño del máster. En Estados Unidos puedo vender mis niños, pero... no, aquí no te lo permiten, acá no se puede. Aquí no te lo permiten. O sea, aquí, digamos, los autores, no los editores ni los que tienen los derechos del máster, ¿vale? Que aquí los llamamos derechos fonográficos o anexos también. Los autores, el derecho de autor se divide en dos. Aquellos derechos morales que son inalienables, yo no puedo vender algo que he creado a otro autor, y los derechos patrimoniales. Esos derechos patrimoniales son los que me permiten generar un rendimiento económico a mi obra.
Entonces, esos derechos son los que yo tengo la obligación de que una entidad recaude por mí. O sea, yo no puedo llamar a la puerta de una televisión o de Spotify y decir, he creado esta canción, he creado Despacito, vengo a cobrarme mis derechos. Eso no se puede hacer. Eso es una cosa súper importante. Por eso yo lo primero que les cuento a la gente cuando les explico de Spotify, Spotify no paga a los artistas ni a los autores. ¿Okay? Eso es súper importante. Luego, otra cosa que es muy importante que entendamos es que Spotify no paga por plays, por streams. Paga por una cosa que se llama cuota de mercado. La cuota de mercado es qué posición ocupas tú de importancia dentro del listado de todos los autores que tiene, o sea, de todos los artistas que están en Spotify. O sea, ese 70% que hemos hablado de lo que le corresponde por el servicio a los derechohabientes, que hay varios tipos, pues los derechohabientes del fono, del máster, los editores y los autores y los artistas también, pues de todo ese 70%, yo además ocupo en un ranking, según el tipo de música que hago, ocupo en un ranking una posición. Y Spotify me va a pagar según mi importancia en un ranking. Ahora hay una iniciativa muy interesante que ha montado Deezer, la plataforma francesa, que pretende poner el foco del pago en lugar de por cuota de mercado, por oyentes. O sea, que todo lo que el artista se lleve a través de este proceso, que no es directamente el artista, pero todo lo que el artista se lleve sea exactamente aquello que sus oyentes han escuchado. Y es un cambio completamente diferente. Es un poco tricky, es un poco complejo. No sé si se ha entendido bien. Sí, creo que está un poco más claro, en todo caso, en lo que teníamos entendido, ¿no? O sea, la mayoría de personas pensamos que el sistema de pago es por plays y la verdad es que dista de serlo, ¿no? Y en todo caso, igual también es desconocido que hay un ranking por géneros, ¿no? Que es lo que manda la cantidad de distribución que se va a realizar. En ese sentido, supongo que los géneros también, ellos son los que dicen quiénes son los géneros que reciben más, o es por popularidad de género. Claro, o sea, al final todos esos géneros se van también agrupando en función de cada uno de los géneros, según el tipo de todas las escuchas que tiene y toda la recaudación que tiene. Porque además el modelo que yo he explicado de reparto de los 10 euros por suscripción es uno, pero eso es para un modelo de pago, pero después hay otro para el modelo gratuito. En 2013, Spotify creó la famosa ecuación de Spotify que nadie entendía de cómo era el reparto, que era algo así como las ganancias por la cuota de mercado, por el 70% de los derechohabientes, o sea, una cosa ininteligible. Solo para decir que al final ellos no se hacían responsables del pago final de los artistas, porque el pago final de los artistas depende del contrato que tengan con el sello y cómo sean los porcentajes que tengan con el sello. Claro. Ahora, ahora que ya tenemos un poquito entendido cómo funcionan los pagos y las distribuciones en las plataformas digitales, quisiera que profundicemos un poquito en el tema de las acciones que se debe realizar, uno como sello o como artista independiente, para promocionar el producto musical, ¿no? ¿Qué es lo que un sello o artista debe hacer para presentar su propuesta ante una plataforma o tener mayor visibilidad para poder llegar, por ejemplo, a las famosas playlists, ¿no? Okay. A ver, voy a ir un poco como resolviendo preguntas, porque todo esto es un proceso que a mí igual me preguntan todos los días. Punto número 1, me preguntan mucho. Hay sistemas ahora que si pagas una suscripción a algún sistema, a una plataforma, te aseguran posicionamiento en playlists. No voy a decir nombres, pero últimamente es una pregunta que me hacen llegar muchos de los artistas con los que trabajo, sobre todo los más emergentes. Absolutamente descartado porque las playlists en la mayor parte de los casos de estas plataformas son ficticias, o sea, han inflado el número de seguidores, ¿ok? Y el algoritmo de Spotify penaliza las SEO. O sea, punto número 1, duda
creo que resuelta. No sé, Josh, estás asintiendo, no sé si me das la razón o no. Primera cosa, esto últimamente me preguntan muchísimo, así que vamos a empezar por ahí. Punto número 2. Yo siempre digo que si un artista se pasa un año haciendo el máster de un álbum, no puede pretender hacer la promoción del álbum en 2 semanas. Entonces, súper importante dedicarle el mismo tiempo o casi el mismo tiempo a la promoción, al marketing, que a la producción del máster. Exactamente el mismo. Porque hay tanta competencia ahora, las plataformas han hecho que compitamos de forma global, sobre todo la música en español, competimos de forma global. O sea, un artista, yo trabajo con un artista uruguayo que se llama Peque77, Pequeño 77, él puede competir con artistas de trap en Madrid y por cuota de mercado, porque puede ser que la cuota de mercado del género en el que participa Peque77 sea un artista más cercano en números al ranking a Peque77 que a un trapero de Madrid. O sea, es súper importante entender que competimos de forma global. Luego, para los artistas emergentes, si van a empezar con una distribuidora, las distribuidoras tienen muchísimos proyectos y van a hacer caso a aquellos proyectos que vengan con un plan de marketing. Porque no hay cosa que odien más las distribuidoras que aquellos artistas que les cuelgan el teléfono y dicen, mañana voy a salir, ¿ok? Imposible, o sea, eso no se puede hacer. Hace un año Spotify pedía para el pitch 2 semanas. Ahora con el COVID, como hay montones de álbumes que no se han sacado, piden al menos un mes. Quiero decir que para empezar la promoción en plataformas, en DSPs, tienes que empezar al menos un mes, pero el plan de marketing lo tienes que trabajar al menos 2 meses antes. Y eso implica hacer un buen ASTRAP. O sea, yo llamo el ASTRAP a aquel extracto que te define súper bien. O sea, es una pena que no esté Jaime Monsalve aquí porque nos lo diría. Los editores de las playlists, como los periodistas de las publicaciones, reciben cientos de mails de propuestas de nuevos grupos a la semana. Si nosotros escribimos que nuestro pitch es nos encanta la música, somos un nuevo grupo, hemos nacido para la música, los editores están hartos de leer cosas así. O sea, hay que ir a lo auténtico, a la identidad, a la raíz, intentar como que una propuesta sea de verdad, que tenga principios, que tenga valores, que sea diferente. Y eso hay que trabajarlo. Por eso digo que el marketing es súper importante. Otra cosa, obvia, pero no tanto. Hay que hacerse buenas fotos en todos los tamaños. Cuadrados para las covers de la playlist, rectangulares, alargados. O sea, ese tipo de cosas hay que hacerlo con tiempo y hay que hacerlo profesional y bien, porque hoy día la imagen es súper importante. Luego, redes sociales. Ahora los artistas siguen todos el mismo esquema. 2 semanas antes del lanzamiento, del release, hacen una estrategia con el pre-save, luego agitan un poco el día de antes, luego hacen el lanzamiento, que siempre son los viernes, que eso es otra cosa que han impuesto las plataformas de streaming, y ya parece que se olvida. Y todos los artistas hacen lo mismo. No, hay que pensar otras cosas. O sea, hace poco nos hablaban los editores de Deezer Colombia, que llevan toda la región andina, que estaban valorando mucho a aquellos artistas que hacían acciones de marketing diferentes. Había un artista que se le había ocurrido hacer un podcast y entrevistar a otros artistas. O sea, este tipo de acciones que están un poco fuera de la caja hace que el proyecto se desmarque, ¿vale? Entonces, con resumen, súper importante, no pagar a nadie para que te posicione en playlists falsas, súper importante. Sí, y estrategia de anuncios. O sea, a mí las estrategias de anuncios en redes sociales me parecen importantes. O sea, derivar tráfico de las redes sociales a las plataformas de streaming creo que funciona. Recomiendo, que creo que nos están viendo sellos y artistas, recomiendo una plataforma que se llama Tondem, que funciona muy bien. Se pueden generar Smart Link y hacer todo el seguimiento y generar campañas de anuncios y da un montón de información súper importante, súper interesante además. O sea, estrategia de anuncios para derivar tráfico a las plataformas, sí, pero pagar por entrar en playlist, no. Plan de marketing súper claro con el distribuidor o con el sello, súper claro. Buenas fotos, ok. Buenas fotos y un pitch único. O sea, no, nuestro amor por la música ha hecho que hagamos una... No, eso ya, se acabó.
ya hay demasiado de eso. Y yo creo que con esas pautas estaría. Tengo dos sugerencias para artistas independientes. Uno es reclamar tu propio perfil en Spotify for Artists. Eso es. No sé cómo se dicen en español, pero acá en inglés se dicen Spotify for Artists. Igual. Y esto, siempre después de subir una canción por su distribuidor, este lanzamiento, el próximo lanzamiento va a aparecer en tu perfil de Spotify for Artists. Y ahí puedes poner algunas palabras de marketing de su canción. Lo más importante de Spotify for Artists es que los editores, la gente que programan las canciones en los playlists, no van a considerar una canción si no esté mandado por Spotify for Artists. Entonces, si usted quiere recibir consideración editorial, es obligatorio mandar tu canción por Spotify for Artists. Y yo puedo decir que sí, los programadores se escuchan. Sí. Pero también, si no escuchan, tu canción va a llegar a tus seguidores. Es que Spotify tiene, por ejemplo, en inglés decimos Release Radar, es el playlist de los artistas que tú sigues, ¿no? Entonces, si yo soy fan de Tom Petty o Rolling Stones, esta semana, cuando Rolling Stones editan una nueva canción, va a aparecer en mi propio playlist de Spotify. Tú puedes promover tu perfil de Spotify por tus redes sociales y decir, sígueme por favor, mi cuenta de Spotify, para que no pierdas nuevos lanzamientos. Y esto es una manera muy importante de llegar a tu propia audiencia, ¿no? En los días hace años, ¿no? Tendrías un listado de conseguir las direcciones de email de tu audiencia en los conciertos, pero ahora más o menos la cosa más importante es tener seguidores en Spotify para asegurar que tus nuevos lanzamientos llegan a esta audiencia. Y Teresa, es 100% correcto. No debes pagar para los playlists que son falsos, porque tu música puede estar removido por el distribuidor o por Spotify. Pero yo quiero recomendar, yo he visto solo un servicio legítimo, porque yo he probado este servicio para algunos clientes. Hay una compañía llamada Playlist Push que tienen un red de playlists orgánicos. No son playlists oficiales de Spotify, pero son playlists programados por gente legítima de música latina, música de rock o música de trap. Y si pagas a Playlist Push, se van a mandar tu música a los programadores. No hay garantía que van a poner tu canción en el playlist, pero van a considerar. Yo he logrado buenos resultados en algunos casos, otros casos no consiguió nada, pero esto es la única opción que yo he visto que es legítimo, pero no hay garantía que tu música va a estar incluida. Claro, o sea, sí, o sea, súper interesante, ya que entrar en una lista editorial hace falta trabajar mucho, tener buenos números, que la música haya rodado por las playlists algorítmicas como la de Radar, que nos acaba de decir Josh, pero luego hay un grupo de editores independientes que son periodistas, influencers, gente que tiene una comunidad de seguidores, que acceder a ellos sí que es legítimo y es súper interesante, porque ahí se pueden generar microaudiencias que probablemente no sean muy grandes y no te van a servir quizás para generar muchos más ingresos, pero es una construcción de carrera. También hay otra plataforma que se llama Summit Hub, que también está muy bien y se pueden hacer incluso algunas gratuitas y se puede subir una canción y se marcan una serie de criterios, pues en estilo, en, no sé, idioma, género y alguna cosa más, y te da una selección de editores independientes a los que pueden lanzar la música y si ellos lo consideran interesante, pues lo ponen en una de sus playlists. O sea que por ahí, súper bien. Y después otra cosa muy interesante, que yo insisto mucho, es no desaprovechar cada vez que tenemos un ingreso en una playlist, aunque sea una playlist independiente o, bueno, si es una playlist editorial, genial. O sea, a mí me ha pasado mucho cuando trabajaba en la radio que me escribía un agente de prensa y me
durante meses para que incluyéramos algunas de las canciones del artista al que representaba en la radio, y cuando eso pasaba, no recibíamos respuesta del lado ni de la gente ni del artista. Estoy hablando de artistas emergentes. O sea, si consideramos a los editores de las plataformas y a los medios de comunicación como aliados, es más fácil generar una carrera a largo plazo. Sobre todo en determinados géneros que no son tan populares y que siempre vamos a necesitar tener como estas alianzas o estos embajadores. O sea, que si en algún momento salimos en alguna playlist o un editor independiente de un medio de comunicación nos introduce en una playlist, súper importante hacer algún tipo de mención o generar algún contenido gráfico para poder poner en redes y reconvertir a los seguidores de la playlist o del medio en seguidores propios del artista. Oh, no se escucha. Ahora sí. Tenemos unos cuantos minutos aún. Tenemos unas cuantas preguntas del público. Nos preguntan, un usuario por la plataforma de YouTube, si podrían compartir los nombres de las herramientas de las que hemos estado conversando. Se refieren, creo, un poco a las herramientas de que mencionó Josh de playlist y las herramientas, creo, para recolectar regalías, ¿no? Pero playlist de YouTube, no entiendo, o playlist de Spotify. ¿Lo pongo por aquí? De Spotify. Ah, ok. Bueno, el servicio que yo he usado se llama Playlist Push. Puedo escribir acá. Se llama. Pero esto es el único servicio que yo he usado para llegar a playlists legítimos que no son oficiales. Y Teresa recomienda Summit Hub también. Un poco exactamente igual. Sí. Y la pregunta con respecto a YouTube fue que de las regalías de YouTube. Algo que puedo explicar, o hablando de, por ejemplo, en Estados Unidos, hay 4 distintas regalías de YouTube, lo que puede causar mucha confusión. Si yo hablo de YouTube, yo puedo hacer un círculo, ¿no? Y si yo voy a dividir este círculo, yo haría como en 4 partes. La regalía del video, que está cobrado por el dueño del canal, va a representar más o menos 40% de cada dólar de las regalías de YouTube. Después de la regalía del video, hay la regalía del máster, lo que es la grabación. Esta regalía del máster está cobrada por el distribuidor digital o el sello discográfico. Entonces, si estás usando CD Baby o TuneCore o una compañía independiente, ellos van a estar cobrando esta regalía del máster. Esto representa 40% también. Lo que queda sería la regalía autoral, que en Estados Unidos decimos the synchronization royalty o sincronización, aunque usan la palabra sincronización, no tiene nada que ver con las sincronizaciones en la televisión, pero esta regalía de los autores de YouTube representa más o menos 15% de cada dólar. Y la última regalía, la más pequeña, es otra regalía autoral que se llama la regalía de ejecución pública, que está cobrado por las sociedades autorales. Entonces, esto es mucho, ¿no? Recordar que hay micro centavos divididos en 4 partes. Pero puede sumar con millones y millones de vistas. Pero desgraciadamente yo tengo también clientes potenciales que me dicen, oye, yo tengo 100,000 vistas, yo voy a ser millonario. Y yo digo, no, vas a tener $20, quizás. Y yo puedo entender la frustración, ¿no?, de los artistas, porque yo recuerdo en mi propia banda, podemos hacer un show, un concierto para 500 personas y vender 100 discos compactos y generar $1,000 en una noche. Y ahora vas a tener algunos cientos de vistas en YouTube y ganar centavos. Esto
es una frustración legítima de muchos artistas. Pero al mismo tiempo hay que pensar que puedes llegar a una audiencia más grande quizás que hubieras tenido, porque puedes entrar a un mercado mundial y no solo en tu ciudad. Perfecto. Teresa, nos mencionaste las plataformas Toneden, que son para seguimientos de campañas. Eso es. Campañas en redes sociales como Facebook o... E Instagram. Sí, o sea, es una plataforma que te genera el Smart Link. El Smart Link es ese enlace que te generan los distribuidores, donde tienes todas las plataformas en las que se ha distribuido el single o el álbum. Pero claro, tú no tienes esa data le pertenece al distribuidor. Entonces, a no ser de que lo comparta todo contigo, una forma en la que tú puedes generar campañas y crearte tu propio Smart Link es a través de esta página, es gratuita, yo la uso muchísimo, tengo un montón de campañas circulando y todavía no he pasado a la parte pro, a la parte de pago. Puedes generar un montón de campañas, nada, con unos datos muy básicos que te da el distribuidor, como el URL de Spotify, el perfil, alguna cosa más. Generas este Smart Link y todas las campañas que hagas en redes sociales le pones este link en lugar del agregador, que no me escuchen los agregadores, pero esto se puede hacer y es muy interesante para los artistas y los sellos, súper interesante. De forma que cuando haces una campaña en Instagram, tú tienes la información de todo el mundo que ha visitado ese link, dónde han ido a parar, cuáles son las plataformas que te escuchan más, si han hecho el pre-save del single, o sea, toda esa información te pertenece a ti. Y si tienes esta plataforma, también es súper interesante porque los datos de redes sociales no te pertenecen a ti, sino que le pertenecen a las redes sociales. De esta forma, tú tienes un control de los números. Genial. ¿Y Summit Hub es similar a Toneden? Es similar a Playlist Push. A Playlist. Y está en castellano. Sí. Ah, excelente. Excelente. Voy a chequear aquí si nos dicen si tenemos alguna otra pregunta. No, parece que no. A ver. Ah, sí. Para Josh. Si tienes alguna experiencia con algún artista latino o peruano, ¿qué tipos de estrategia se ha trabajado? Si ha habido alguna experiencia, ¿no? Ok, sí. Bueno, te digo, hablando de Estados Unidos, siempre es una situación un poco complicada porque su audiencia siempre va a llegar del país de origen, ¿no? Una artista latina de origen mexicana siempre va a tener una audiencia potencial muy grande en Estados Unidos porque 70% de la población latina en Estados Unidos es de origen mexicano. Ser uruguayo o argentino es más difícil, peruano también. Pero ahora, yo conozco muchos peruanos en Estados Unidos. Sí existe. Pero mi recomendación también para salir desde Perú sería los países vecinos, ¿no? Como Colombia, Argentina, y empezar a crecer tu audiencia en los países más cercas. Y después de tener éxito allí, puedes ir a México y después a Estados Unidos. Es como yo siempre pienso así. Por ejemplo, con el rapero uruguayo que yo manejo, Santi Mostafa, cuando yo empecé a trabajar con él, no era conocido tampoco en Uruguay, un país de 3 millones de personas. Pero ahora está firmado con el sello más importante allí y después firmamos con el sello independiente más importante de Argentina. Ahora finalmente están firmados en México y el próximo paso será Estados Unidos. Pero es como una escalera, ¿no? Es como, pero para los peruanos, ustedes tienen un país que no sé cuántos millones hay, pero no es muy chico, pero no es gigante tampoco. Pero yo pensaría en Argentina y México, ¿no? Como los próximos pasos. Sí, creo que puede depender un poco del género también, ¿no? Sí, claro, de cada artista. Porque, claro, hay países en Latinoamérica que por género son un poco más populares y uno puede orientarse un poquito a ciertos mercados donde puede atraer un poco más el tipo de género que la agrupación o solista está ejecutando, ¿no? Sí, claro.
Y yo he visto casos, por ejemplo, con Pedro Suárez Vértiz, me imagino la gente en Estados Unidos que se escuchan no son solo peruanos, pero gente que le gustan rock latino. Y también existe el fenómeno con trap. Ahora, por ejemplo, por la primera vez estamos viendo artistas por ejemplo, de trap argentino está vendiendo bien en Estados Unidos. Eso en el pasado nunca pasaba. Con hip hop argentino no funcionaba bien en Estados Unidos, pero de repente ahora con trap, porque es un poco más mundial, no sé, pero está aceptado, ¿no? O puede ser mexicano y llegar a España. En el pasado, con la excepción quizás de Maná, eso no pasaba. Sí. Pero sí, por eso decíamos lo de competir en global. Nosotros estamos trabajando ahora con Canaco y El Tigre, que son una de las bandas más famosas en Perú, y en España ya fueron metidas en buenas playlists acá, las revistas lo incluyeron en lo mejor del año, o sea, hay como, sobre todo no sé cómo lo ves tú, Josh, pero yo veo que de mi generación hacia abajo, yo ya tengo 30 y muchos, pues todos los que son mucho más pequeños que yo, que tienen 20 y poco, les da igual si son mexicanos, españoles, argentinos o peruanos, o sea, les interesa el género, el corte y su generación. O sea, aquí a mí me sorprende mucho que mis primos pequeños que viven en un pueblo en el sur de España conozcan a todos los artistas argentinos con los que nosotros trabajamos de trap. O sea, porque el corte de generación es mucho más transversal y no tiene nada que ver casi el país de donde venga. Pero en cambio, mi generación creció con la música anglo y la música local, o sea, la música de España, o sea, en un país como este, ¿no? Y otra cosa que yo he visto, no importa en el género ni el idioma, pero por ejemplo, si veas lo que me encanta ver en Spotify, siempre puedes ver los 5 mercados más importantes de cada país. Y, por ejemplo, el año pasado, el periódico New York Times hizo un artículo muy interesante donde escribieron de artistas de Inglaterra, o no importa, de Estados Unidos, de China, y siempre el mercado número 1 en Spotify para cada artista fue la Ciudad de México. La Ciudad de México. Porque hay como 25 millones de personas viviendo ahí. No importa si sos un artista de jazz psicodélica o un artista de klezmer o un artista de cumbia, probablemente tu audiencia, tu mercado número 1 será en Spotify, la Ciudad de México, porque hay muchas personas ahí. Y fue muy interesante. Entrevistaron a algunos artistas de rock de Inglaterra y cuando vieron sus números en Spotify pensaron que fue un error. Pero cuando se fueron a hacer un concierto en DF, vendieron como 5,000 boletos y dijeron, ok, esto es algo real. Está pasando. Y entonces, para los peruanos, esto es porque yo mencioné, hay que pensar mucho de México porque tienen más de 100 millones de personas. Es el país más grande donde se habla en español. Solamente hay que ver la playlist más importante, una de las más importantes, que es Novedades Viernes México. O sea, todos los viernes entran 300 canciones. O sea, eso no pasa en ninguna Novedades Viernes España o Argentina o Colombia. Entran 20, 30, 40, 200 canciones. O sea, no, yo cuando uno de nuestros artistas, con los que les trabajamos el PR y todo el playlisting, entra en Novedades Viernes, ya sé que voy a pasar 10 minutos haciendo scroll, hasta ver dónde muy largo, sí. O sea, 200 canciones en Novedades Viernes, pero también eso hace que si quieres asentarte en México tienes que trabajar mucho más el PR porque es todo mucho más fugaz, ¿no? Y hay más competencia, suponemos, ¿no? También. Toda. Sí, concentración. Sí. Bueno, hemos ya casi llegado a la hora. Estamos a 3 minutos de cerrar. Quería agradecerles por su participación esta tarde. Una información muy, muy relevante, nueva también para algunos. Nada, nos queda despedirnos. Y gracias por participar, gracias a los que se conectaron también, las preguntas que tuvieron también interesantes. Y nos vemos en la siguiente. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Chao. Que estén bien. Cuídense.